Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy me apetecía compartir un vídeo de reflexión sobre anécdotas personales que he experimentado a lo largo de mi vida y que me ayudarán a ilustrar una idea que quiero compartir con todos vosotros, ¿no? Al final, no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, en lo que he vivido yo hasta ahora y las personas que he ido conociendo y que me han compartido información y experiencias, me da la sensación de que hay una idea bastante extendida y consolidada entre la gente, que es que esa fe que todos necesitamos en nuestro día a día se cimenta o se sustenta en la premisa de que hay que ver para poder creer las cosas, ¿verdad? O sea, lo basamos en lo lógico, en una explicación razonable en base a aquello que es tangible, aquello que hemos podido ver, comprobar y por ende darle valor y seguridad a esa tesis, a esa postura o a esa idea, ¿no? Pero os puedo decir por mi experiencia personal que han habido muchas situaciones que he vivido a lo largo de mi vida hasta ahora que me han invitado fuertemente a pensar en todo lo contrario y en hacerme creer cada vez más en el gran poder que tiene el creer para ver. Es decir, sería invertir los polos, invertir el proceso y una idea mental que empieza en tu propio pensamiento luego finalmente se materializa. La fe es aquella virtud, o digamos que es la capacidad, mejor dicho, de ver en tu mente con claridad aquello que todavía no ha acontecido, aquello que todavía no ha pasado. Sin embargo, en tu interior ya lo percibes como real y sabes que se va a acabar materializando. No solo para ti, sino también para los demás. Así que es como una premonición de aquello que vendrá. Pero lo sientes dentro de ti como una realidad, como una certeza enorme. Tienes algo en tu interior que te empuja y que te dice que es así, tal y como tú lo sientes. Sin embargo, no tenemos una prueba tangible para poder convencer al resto de que nuestra idea, aquella fe, aquella visión que tenemos anticipada, aquello que creemos va a acontecer, no puede ser contrastada por nadie más hasta que sucede. Pues bien, quiero explicaros hoy el por qué o bajo qué situaciones yo me he encontrado con el hecho de creer para ver, ¿no? Aquellas situaciones que de manera, diría que fortuita, o en ese momento lo entendí así como casual, se pasearon por mi vida y me enseñaron a cambiar el chip, a pasar de ver para creer y empezar a creer para ver. Pues bien, la primera de ellas, para ello me tendré que remontar a, bueno, ahora unos bien 10, 11 años. Recuerdo que con una expareja, yo en ese momento, bueno, soy una persona curiosa, como veis, me gusta aprender, me gusta cada vez incorporar nuevos conceptos y me gusta bastante el misterio, me gusta bastante lo etérico. Soy muy seguidor o bastante seguidor de Iker Jiménez, de su programa Cuarto Milenio, Milenio 3 también en radio, pero sobre todo de ese mundo, ¿no? De ese otro mundo que no vemos a veces, pero que podemos sentir y que hay, bueno, muestras cada vez más recurrentes de esa existencia, ¿no? De este otro mundo, ¿no? El plano más esotérico, más espiritual, llámalo como quieras. Me remonto a eso, como os digo, a 10, 12 años atrás, con una expareja, encontramos la historia de un señor, José Luis, Luis José Grifol, me parece que se llamaba, o José Luis Grifol, tendría que indagar. El caso es que este señor, el señor Grifol, compartía la historia de que tuvo experiencias con ovnis, ¿no? Un encuentro en tercera fase, que se seguiría en el argot más espiritual o más ufológico, digámoslo así. Un encuentro en tercera fase, que es cuando ya entras directamente en contacto con ese objeto, en este sentido un ovni, y ese señor lo que pasaba era que habían varios días al mes o un día al mes que se reunían en Montserrat, en la montaña mágica de Montserrat, cerca de Olesa y de Monistrol, y ahí se encontraban con varias personas que, curiosas o como seguimiento de esa materia más ufológica, se daban cita en una pequeña explanada que había en Montserrat sobre las 2, 3 de la mañana, donde el señor Grifol, acompañado de toda la gente que le quisiera acompañar, intentaba mediar para que se diera ese contacto con el fenómeno ovni. Muchos presentes, mucha gente de diferentes lados de España, se daba cita en esas quedadas o en esas reuniones multitudinarias, en esa esplanada de Montserrat, y eso me llamó poderosamente la atención.
Yo realmente soy una persona curiosa, fui indagando en el fenómeno ufológico, en los ovnis y demás, creo bastante en ello, pero un día con una expareja que tenía, quise acercarme a uno de esos encuentros, ¿no? Ver qué tal eran, si era tal como lo decían, y realmente he encontrado testimonios y algunas personas que no tienen por qué inventárselo incluso, que me han despertado cierta ternura y también credibilidad en su discurso, me decían que en Montserrat siempre habían sucedido cosas extraordinarias. Incluso en una ocasión tuve la oportunidad de compartir con una señora que era la madre de un buen amigo mío por aquel entonces, que me aseguró cómo hace muchísimos años, no sabría identificar el cuándo, pero muchos años atrás, ella, que residía en el municipio de Las Planas, cerca de Sant Cugat del Vallès, entre las 2 y las 3 de la madrugada, pudo ver durante prácticamente un minuto cómo se hizo de día en la montaña de Montserrat. Al cabo de prácticamente un minuto volvió la oscuridad de la noche, pero me aseguró que ella vio con sus propios ojos cómo Montserrat se volvía completamente de día. Hay muchos avistamientos, hay muchas personas que aseguran que efectivamente, como el señor Grifo lo indica, en ese campo, en ese lugar, en Montserrat, que es un espacio que emana una frecuencia y una energía muy particular, me entenderéis los que habéis ido allí seguramente, aseguran cómo efectivamente de la mano del señor Grifol en varias ocasiones se habían manifestado objetos voladores no identificados durante alguna de estas ceremonias o encuentros multitudinarios. Pues bien, en base a mi experiencia, como os digo, fui hasta allí. Recuerdo llegar a eso de las 10, 11 de la noche, sin ser de los primeros en llegar, porque estábamos buscando el lugar, encontramos esa explanada, a la que llegamos por indicación del ufólogo e investigador David Parcerisa, que tiene un canal en YouTube llamado Rimbel35, que os recomiendo que le echéis un ojo, que es muy interesante y lleva a cabo una tarea incansable de investigación acerca de este mundo. Así que encontramos el lugar, fuimos de los primeros y bueno, nos lo tomamos en principio como un lugar donde empezar a cenar y la verdad que el lugar era ciertamente agradable. Recuerdo que cuando llegaron eso de las 12, entre 12 y 1, se fue llenando de personas cada vez más y más y más, hasta que podríamos hablar que a eso de la 1 ya habían unas 200, 300 personas congregadas en ese lugar. Bien, normalmente nos decía la gente de ahí, alguna de ellas hablaba de que el señor Grifo solía aparecer entre la 1 y las 2 de la madrugada, con un séquito de gente que siempre le acompañaba. Pues bien, así se dio. Llegó sobre esa hora, más o menos, pudimos verle, estuvimos cerca de él, y allí se reunieron personas que simplemente se burlaban, muchas de ellas se burlaban de esa posibilidad de entrar en contacto con el fenómeno ovni. Muchas otras eran escépticas, que eran simplemente como yo en aquel momento, que era si lo veo lo creo y si no pues no pasa absolutamente nada, pero necesito verlo para poder creerlo, a pesar que en mi interior creía ciertamente en los ovnis, en el fenómeno ovni. Y finalmente habían aquellos seguidores acérrimos que ya creían muchísimo y que querían volver a disfrutar de una noche especial, por decirlo así, ¿no? Pues bien, os puedo asegurar que durante aquel encuentro, el señor Grifol explicó a toda la gente cómo se llevan a cabo sus experiencias, ¿no? Cómo fue el último encuentro durante el último mes. Cómo al final no es una ciencia cierta el hecho de que él pueda contactar o entre en contacto con los ovnis en este caso, que no siempre se manifiestan, que tienes que tener el permiso de ellos, según palabras del propio Grifol, ¿no? Entonces, hombre, la situación era como curiosa de ver qué acontecía. Pues bien, os puedo decir que a eso de las 2 y media no se había manifestado ningún tipo de evento, ningún tipo de luz, ningún tipo de objeto extraño en ese cielo completamente despejado de aquel día, con muy buena temperatura, por cierto. Y recuerdo en aquel momento, sobre las 2 y media de la noche, a hablar con la que era mi expareja y decir simplemente, oye, no hay nada que rascar aquí, no hay nada que hacer, mejor nos vamos, ¿no? Así que sobre las 2 y media dimos media vuelta y fuimos de vuelta al coche. El coche quedaba en la parte de abajo, la explanada quedaba aquí arriba más o menos, y el coche que nos quedaba abajo, ¿no? Tenías que bajar
por un camino de tierra y quedaba justo abajo, al pie de la montaña y de la carretera. Pues bien, os puedo asegurar, y podéis creerme o no, estáis en vuestro derecho, faltaría más, que en el momento que mi expareja y yo nos entramos en el interior del vehículo y en el momento en que yo accioné las llaves del coche, debo decir antes que eso, que en ese lugar lo que sí veíamos eran muchísimos aviones. Había mucho tráfico aéreo, eso sí que es verdad, pero ninguna luz, ningún objeto extraño. Pero os puedo asegurar que en el momento en que entré en el vehículo, que ya estaba sentado y empezaba a accionar las llaves de mi vehículo, miré al tendido, miré en el horizonte y justo delante de mí, pero a muchísimos metros, por supuesto, en el horizonte, vi y supe diferenciar, identificar una luz de LED, para que nos entendamos, un tipo de luz muy diferente a la que emerge o a la que podemos identificar los aviones, que de repente me hizo dar con el brazo a mi expareja para ver y cerciorarme, asegurarme de si ella también lo estaba viendo. Ella me dijo que sí, y en el momento justo que tomé la decisión de salir del coche para poder verlo de manera mucho más cercana o de manera mucho más fehaciente, en ese momento, ante mis ojos, se desvaneció completamente al instante esa luz de LED. Inmediatamente, como si se sintiera flash. Simplemente en cuestión de segundos. Es decir, no pasaron más de 5 segundos en que esa luz se materializó y se desmaterializó a la vez. Fue algo increíble. Y ahí supe que esa luz no era una luz cualquiera. Es más, en mi interior tenía como la sensación de que ese fenómeno al que habíamos ido a ver y en el que yo creía internamente, a pesar de que necesitaba una prueba más de esa existencia, se materializó, solo para mí, para darme una señal de que realmente existen. Sé que es muy difícil de entender, sé que pensáis, quizá alguno de vosotros puede pensar, se te ha ido completamente, pero es tal cual os lo cuento. Tal cual os lo cuento. Apareció la luz LED, diferente, completamente, yo no había visto algo igual, y de repente a la que me quise alzar para salir del coche y miré, ¡pum!, la luz se desintegró y se fue. Así, literal. Me quedé con esa historia en la cabeza, ¿no? Y interiormente parecía como que aquello había acontecido solo para mi expareja y para mí. Porque estoy convencido que el resto de gente que seguía reunida en esa explanada famosa no pudo tener acceso a ese evento, porque ya os digo, fue cuestión de 4, máximo a lo sumo 5 segundos. Y eso me impulsó a creer enormemente en eso. Luego podría quedar en algo aislado, por supuesto, ¿no? Pero unos meses después, unos años después, digámoslo así, por medio de mi madre, una amiga, mejor dicho, de mi madre, una conocida, esta conocida de mi madre fue una sesión con una medium, y en esa sesión que ella hizo salió alguna persona de mi familia, nombrada. Mi padre falleció hace años ya, hace unos 12, 13 años, y fue una de las personas que salió en esa sesión, ¿no? Pues bien, entendimos o creímos que debíamos acudir, o quizá, a una sesión con esa persona, ¿no? Con una persona que tiene la capacidad de conectar el plano físico con el plano espiritual y hacer de portal, ¿no? Bien, pues decidí acompañar a mi madre en esa sesión, y se me dio una información alrededor de, concretamente, un objeto que era un reloj, el cual yo habitualmente no suelo llevar reloj, y yo, en ese momento, mi madre se encargaba de guardarlo, ¿no? Es decir, que yo no tenía ni idea de dónde se encontraba el reloj, ni por asomo, no sabía dónde estaba. Sin embargo, en esa sesión, a través de esa medium, me llegó la información a través de ella de dónde se encontraba ese reloj. Así que, cuando acabó la sesión y volví a mi domicilio y volví a casa, lo primero que hice cuando entré fue irme exactamente en la habitación que se me había dicho, en el armario que se me había dicho y en el cajón que se me había dicho. Y adivinad qué. Estaba el reloj ahí, justo donde me habían dicho. Y yo no tenía ni idea de dónde se encontraba. Lo guardó mi madre sin que yo supiera nada. Sin embargo, lo primero que hice, para salir de dudas y ver si realmente tenía credibilidad la persona que me estaba dando esa información en esa sesión, fui, lo busqué y ahí estaba, amigos. Ahí estaba.
es ahí donde empecé a creer mucho más en aquello que hay ahí y no vemos. Y quitó quitó importancia al hecho de que necesitamos poder ver para poder creer en todo. Hay situaciones, hay eventos, hay cosas, hay experiencias que son para ti y que realmente no son para nadie más. Y el grado de conciencia que tiene cada uno de nosotros es muy diferente. Y el grado de desarrollo también. Pero yo no voy a cerrar la puerta nunca a aquello que no veo, pero que puedo sentir. Y acabaré este pequeño vídeo de anécdotas cerrando con otra anécdota que viví, que sentí perfectamente y que tengo muchísimas más anécdotas, pero no quiero meterlas todo en este vídeo, ¿vale? Simplemente os diré que con la expareja que os comenté antes y un buen amigo, visitamos a un amigo que vivía en Sant Cugat, y este amigo vivía solo en esa casa que antiguamente era de sus abuelos que ya habían fallecido. No habíamos estado nunca en esa casa y era la primera vez, y este amigo nos invitó a cenar, así que fuimos. Aparcamos el coche, picamos al timbre y amablemente nos abrió la puerta. Entró mi amigo el primero, detrás entró mi expareja y yo me quedé al final de todo, que fue el que cerró la puerta y la cercha y entró. Os puedo asegurar que en aquel momento, justo antes de entrar por la puerta de entrada en el domicilio de mi amigo, noté un escalofrío en la nuca y noté perfectamente como si alguien me acariciara o me cogiera de la nuca. Literal. Sé que es difícil de creer, sé que a lo mejor pensáis ¿qué estás contando? Pero es literal. Se me pusieron los pelos de punta. Sentí un escalofrío que no había sentido nunca antes. Es decir que, una vez más, hay situaciones, hay eventos que experimentamos que se escapan a la razón, se escapan al pensamiento lógico, pero simplemente están ahí y se manifiestan. Y si estás despierto, eres capaz de percibirlo. No sé si os ha ocurrido alguna vez, ¿de acuerdo? Pero he vivido muchos más eventos de este tipo y realmente creo que en el momento en que empecé a entender que hay mucho más de lo que vemos, que hay otro plano, que es el plano espiritual, este tipo de eventos se fueron reproduciendo y cada vez más a menudo. No sentí nunca miedo, nunca sentí miedo, sino simplemente la certeza de que había algo más de lo que somos capaces de ver y percibir en ocasiones. Así que nada, amigos, simplemente quería hacer esta reflexión de que el ver para creer lo puedo entender perfectamente, porque yo era del clan de los incrédulos, que necesitaba pruebas para poder creer en algo, pero hay situaciones que se escapan de toda lógica, que están ahí y que les doy todo viso de realidad, absolutamente, absolutamente, ¿de acuerdo? Así que nada, si os fijáis y reflexionáis con autores que hemos tratado en estos vídeos anteriores, también veréis que han explicado también estas ideas. Que una idea se empieza a materializar desde la mente, después por obra de nuestra palabra y finalmente se materializa en hechos, ¿no? En acciones, tomando acción. Pues bueno, vamos a ver qué pensáis vosotros. Yo simplemente quería compartir estas experiencias con todos vosotros y animaros a que podáis abrir un poco más la mente, a que no cerréis la posibilidad de encontrar nuevas perspectivas de vida, nuevas visiones, nuevas ideas, que no moráis con vuestras ideas sin contemplar otras, y que si os queréis quedar con vuestra idea, fantástico, pero no cerréis la puerta a explorar nuevas vías, ¿de acuerdo? Al final siempre estáis a tiempo de tomar vuestras decisiones, pero cuanto más fuentes seas capaz de beber, de consultar, de tener alcance para poder revisar, tendrás mucho más argumentos finalmente para tomar tu camino hacia un lado o hacia otro. Siempre estás a tiempo, ¿vale, amigo? Así que nada, amigos, os envío un abrazo enorme, espero que os haya gustado el vídeo y simplemente para reflexionar. Hay mucho más de lo que podemos ver y os daréis cuenta de ello si tenéis esa fe y sobre todo esa perspectiva ancha, panorámica, y que os permitirá crecer muchísimo más como personas. Recordad que siempre aprendemos cosas nuevas y hay muchísimo por aprender ahí fuera. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Chao.